El 4 de abril de 2006, en el Madrigal, un lateral izquierdo argentino cabeceó un centro de Juan Román Riquelme y mandó el balón por encima de Francesco Toldo. Ese gol eliminó al Inter de Milán de la Champions League. Zanetti, Cambiaso, Walter Samuel, Verón, Adriano, Figo. Todos eliminados por un cabezazo de un lateral que la mayoría de los aficionados argentinos no sabían quién era. Centro de Riquelme, cabezazo de Arruabarrena y el equipo español se clasificó para jugar la semifinal de la Champions League, eliminando al Inter poblado de futbolistas argentinos. Ese mismo hombre había marcado los 2 goles de la final de la Copa Libertadores 2000 con el Boca Juniors. Tenía el récord de apariciones en la liga con el Villarreal, con 178 partidos en primera división. Fue el jugador con más partidas en la historia del club hasta ese momento. Y en toda su carrera, la selección argentina lo llamó exactamente 5 veces. 5. ¿Cómo pasa eso? Si miras las estadísticas de un lateral izquierdo en la pantalla, lo primero que buscas son goles, asistencias, duelos ganados, números ofensivos, datos que brillan. Y la crítica sobre Rodolfo Arruabarrena siempre fue la misma en Argentina: discreto, correcto, serio, poco espectacular. Un lateral que cumplía pero no desbordaba, que llegaba pero no remataba, que defendía bien pero nunca era el mejor del campo. La verdad es que no tenía ningún futbolista en especial como referente. Siempre me fijaba en jugadores que estuvieran en mi misma posición, analizaba sus defectos y virtudes e intentaba aprender de ellos siempre sabiendo mis capacidades y límites. Él mismo lo decía: sin ídolos, sin estridencia. Un jugador que conocía sus límites. Y si eso es todo lo que ves, la crítica es comprensible. Argentina tenía laterales izquierdos con más explosión, más verticalidad, más llegada al área. La selección de Bielsa, la de Pekerman, la generación dorada que ganaba sub-20 y llegaba a finales mundiales, en esa Argentina había nombres más llamativos que Arruabarrena. Pero aquí está el engaño. Lo que los seleccionadores argentinos interpretaron como discreción era, en realidad, el mecanismo más letal que un lateral puede tener: la capacidad de estar siempre donde el equipo lo necesita, en el momento exacto, sin nunca fallar. Y hay una razón mecánica por la que eso es más difícil, y más valioso, que cualquier desborde espectacular. Rodolfo Martín Arruabarrena nació el 20 de julio de 1975 en Buenos Aires. De chico jugaba de puntero izquierdo, pero ya en las inferiores de Boca llegó como defensor. Eso importa, era un jugador ofensivo que aprendió a defender. No al revés. Tenía en el cuerpo el instinto de llegar al área, pero su carrera lo moldeó en la disciplina de protegerla primero. Llegó con 11 años en 1986 a las inferiores del Boca Juniors, el club más grande de Argentina. 7 años de categorías juveniles antes de su debut profesional en 1993. 7 años aprendiendo que en la Bombonera no hay lugar para los que no están preparados. 7 años construyendo algo que los números no miden: la capacidad de no romperse bajo presión. Tavares lo hizo debutar en un amistoso ante el Sevilla de Diego Maradona. Su primer partido profesional, ante el equipo del hombre más grande del fútbol argentino. Ningún lateral debutante sueña con algo más grande que eso, y Arruabarrena no lo desperdició. Pero el camino no fue lineal. En el Apertura 1996 fue prestado al Rosario Central por 6 meses. Después de regresar al Boca, fue ganando su lugar en el equipo titular. Volvió, peleó su puesto, y cuando Carlos Bianchi llegó al club y necesitó una defensa sólida para conquistar el mundo, el lateral izquierdo indiscutido era él. Lo que construyó no fue espectacular. Fue inamovible. Y esa diferencia, entre espectáculo y solidez, es exactamente lo que Argentina nunca supo valorar en él. El 21 de junio de 2000, en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, el Boca Juniors necesitaba ganar o empatar ante el Palmeiras para consagrarse campeón de la Copa Libertadores. La ida había terminado 2-2 en la Bombonera. Gracias a un par de tantos de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize empató 2-2 la primera final de la Copa Libertadores. Los goles de la final de ida de la Libertadores 2000 no los hizo Riquelme. No los hizo Palermo, que estaba lesionado. No los hizo Guillermo Barros Eschelotto. Los hizo el lateral izquierdo. El discreto. Pero aquí está el engaño que la crítica argentina nunca quiso ver. Un lateral que marca los 2 goles de una final de Libertadores no es un jugador que cumple. Es un jugador que entiende perfectamente cuando el equipo lo necesita en el área y cuando debe quedarse atrás. Ese mecanismo, saber cuándo aparecer,
es el que los números de duelos ganados y kilómetros recorridos nunca van a capturar. Y hay una razón por la que ese mecanismo es más difícil de ejecutar que cualquier desborde de un lateral agresivo. Requiere leer el partido completo, no solo tu zona. Requiere resistir el impulso de ir adelante cuando el equipo tiene la pelota y frenar a tiempo cuando no la tiene. Requiere una inteligencia táctica que no se mide con sprints ni con regates. Con Bianchi como DT, Arruabarrena fue titular indiscutido. Bianchi lo entendió. Bianchi sabía que un lateral que nunca falla en lo defensivo y que aparece en el momento exacto ofensivamente no necesita hacer 20 centros por partido para ser determinante. Ese entendimiento fue lo que construyó las bases para lo que vino en España. Cuando llegó al Villarreal en julio de 2000, el equipo acababa de ascender a Primera División. No era el Boca. No era la Champions. Era un pueblo de 50.000 habitantes en la provincia de Castellón que acababa de recuperar el derecho a competir en la máxima categoría del fútbol español. Y Arruabarrena eligió ese proyecto en lugar de los contratos más llamativos que había sobre la mesa. Lo que construyó en 7 temporadas en Villarreal es el argumento definitivo contra la crítica argentina. 279 partidos con la camiseta amarilla, 14 goles y 6 asistencias. El récord de apariciones en la Liga del Villarreal, con 178 partidos en Primera División. 2 Copas Intertoto. Una semifinal de Copa de la UEFA. Y luego la Champions de 2005-06, la primera y única vez en la historia del Villarreal que el club llegó a las semifinales del torneo más importante del fútbol europeo. El 4 de abril de 2006, con el global 2-1 a favor del Inter tras la ida en San Siro, Arruabarrena no podía haber jugado ese partido. Estaba suspendido para la ida. Arruabarrena, quien no jugó el partido de ida porque estaba suspendido, integró la formación titular de Villarreal. Regresó para la vuelta. Riquelme surgió hacia adelante y fue faulteado por Luis Figo. Del tiro libre, el argentino levantó el balón para encontrar la carrera de Arruabarrena de izquierda a derecha dentro del área, y el hombre que había marcado en la ronda anterior para eliminar al Rangers cabeceó para superar a Toldo y mover al Villarreal hacia las semifinales. El cabezazo del defensa enviaba a los locales a las semifinales. El Inter de Mancini, con Zanetti, Samuel, Cambiaso, Verón, Adriano y Figo en el campo, fue eliminado por un cabezazo del mismo hombre que había marcado los 2 goles de la final de la Libertadores 6 años antes. El discreto. El que cumplía pero no brillaba. El que Argentina llamó 5 veces. Hay algo que los aficionados del Villarreal saben y que en Argentina nadie dice suficientemente alto. El argentino se convirtió en su día en el futbolista con más partidos jugados de la historia del club. No el más talentoso. No el más caro. No el más recordado en las portadas. El que más partidos jugó. El que más veces vistió la camiseta amarilla. El que el club eligió, temporada tras temporada, entrenador tras entrenador, como su lateral izquierdo titular. El Villarreal de esos años tenía a Riquelme. Tenía a Forlán. Tenía a Marco Senna. Tenía a Sorín. Nombres que cualquier aficionado latinoamericano reconoce sin dudar. Y al lado de todos ellos, temporada tras temporada, estaba Arruabarrena, el que el Villarreal eligió más veces que a ningún otro. 264 presencias con la camiseta amarilla en el lateral izquierdo y 12 goles ponen en valor el peso específico que este defensor de carácter, compromiso y oficio tuvo en el crecimiento del Villarreal. Carácter, compromiso, oficio. Esas son las palabras que el propio club oficial usó para describirlo. No espectáculo. No genialidad. Las palabras que describen a los jugadores que construyen cosas que duran. Y mientras construía ese legado en España, Argentina miraba hacia otro lado. El vasco jugó 5 partidos con la selección argentina. Debutó contra Chile en 1994. También jugó en 1995 y uno contra Inglaterra el 23 de febrero de 2000. No fue convocado de nuevo hasta septiembre de 2006, cuando Alfio Basile lo llamó para un amistoso contra España, y luego en febrero de 2007 para otro amistoso contra Francia. También fue convocado para otro amistoso contra Chile el 18 de abril de 2007, pero se quedó en el banco de suplentes. 5 convocatorias. La primera en 1994. La segunda en 1995. La tercera en 2000. Las 2 últimas en 2006 y 2007, cuando ya tenía 31 años y había terminado su mejor temporada en el Villarreal, la de la Champions. Argentina lo llamó después de que eliminara al Inter de Milán. No antes. No cuando llevaba años siendo el jugador con más partidos en la historia de un club europeo.
después. Como si necesitara un gol en la Champions para confirmar lo que 7 temporadas de titularidad en la liga ya habían demostrado. No me voy con un sabor amargo, el sabor es bueno. Llegamos a semifinales de la Champions y de la UEFA, dijo cuando anunció su salida del Villarreal en 2007, después de 7 años y el adiós del propio Riquelme al club. No hubo amargura. No hubo queja pública sobre las pocas convocatorias, sobre los años ignorado por la selección mientras hacía historia en Europa. Eso también dice todo sobre quién era Arruabarrena. Hay una pregunta que esta historia obliga a hacerse, y que va más allá de Arruabarrena. ¿Por qué Argentina, el país que produjo a Messi, a Maradona, a Di Stéfano, a Crespo, a Zanetti, tiene tan poca memoria para los jugadores que no brillan de la manera que el fútbol espera que brillen? ¿Por qué un lateral que marca los 2 goles de una final de Libertadores y luego el gol que clasifica a un club español a su primera semifinal de Champions recibe 5 convocatorias en 12 años de carrera de élite? La respuesta incómoda es esta, porque el fútbol argentino tiene un estándar estético de lo que debe ser un jugador importante. Y ese estándar excluye sistemáticamente a los que hacen su trabajo de forma tan impecable que se vuelve invisible. El lateral que nunca falla no genera titulares. El que tiene el récord de apariciones en la historia de un club europeo no aparece en las listas de los mejores de su generación. El que marca cuando el equipo lo necesita y desaparece cuando el equipo no lo necesita es, para el ojo que busca estridencia, simplemente discreto. Pero aquí está lo que esta historia cambia si la aceptas. Arruabarrena es el jugador extranjero con más partidos en la historia del Villarreal CF, con 279 encuentros. No el más caro. No el más famoso. El más presente. El más confiable. El que el club eligió más veces que a ningún otro jugador llegado de fuera de España. Eso no es discreción. Es excelencia sostenida durante 7 años. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente la diferencia entre un jugador que el mundo recuerda y un jugador que el mundo olvida sin saber lo que perdió. La próxima vez que veas a un lateral que parece invisible, que no desborda, que no centra 20 veces por partido, que no genera highlight tras highlight, pregúntate cuántos goles de final de Libertadores lleva encima. ¿Cuántos goles de Champions tiene? ¿Cuántas temporadas seguidas fue elegido titular por el mismo entrenador en la misma camiseta? Porque Rodolfo Arruabarrena tenía todos esos goles. Todas esas temporadas. Toda esa confianza de 2 clubes que lo eligieron cuando más importaba. Y Argentina lo llamó 5 veces. La pregunta que quiero que me dejes en los comentarios es esta. ¿Es posible que el fútbol argentino, el más exigente, el más autoconsciente, el que más héroes ha producido, tenga una deuda con los jugadores que no hacen ruido? ¿O fue Arruabarrena el responsable de no haber sabido venderse mejor en un mercado que exige espectáculo? 2 posiciones. Ninguna fácil. La que elijas dice mucho de cómo ves el fútbol. Comparte este video con alguien que ama el fútbol argentino de verdad. Porque nosotros, los que sabemos que detrás de cada Riquelme hay una Arruabarrena sin el que el sueño no era posible, somos los únicos que podemos llenar ese silencio. Hasta la próxima.